¿Por qué tan elegante, Homero? Bueno, el día de hoy los traigo al Teatro Manuel Bonilla. Bueno, Teatro Nacional Manuel Bonilla. Es mi primera vez que vengo a ver una obra teatral, ya que la persona que me trajo me insistió bastante en esto, porque nosotros tenemos una mala mentalidad sobre las obras de teatro que pueden ser aburridas, que no sé qué. Pero bueno, ahorita acabo de salir y déjenme decirlo que esto está fabuloso. Ya le estoy dando un spoiler del final. Está fabuloso para ser la primera vez que vengo a una obra teatral. Me ha encantado bastante. Venimos a ver la puesta en escena del libro Blanca Olmedo, de nuestra escritora nacional Lucila Gamero de Medina, originaria de Danlí. ¡Wow! Y nosotros tuvimos la dicha de venir al Teatro Nacional a ver esta bella obra. Bueno, como dato también, lastimosamente hubieron personas que no pudieron entrar porque hasta hoy iban a comprar su boleto y nosotros ya lo habíamos adquirido desde semanas antes. Aquí les comparto estas pequeñas tomas que pude lograr. Espero la disfruten y apoyemos siempre el talento hondureño y más estas obras que, créanme, que les va a llenar el corazón, el alma, les va a ayudar también a refrescar su mente y muchas cosas más positivas. Bueno, no olviden suscribirse y darle like a este video. ¡Let's go! Bueno, ahorita nos estamos registrando ya para ir a gradería, ya la afluencia de personas. Me alegra bastante que hayan venido bastantes personas. Bueno, para ir a gradería tenemos que salir del teatro y doblar a mano derecha. Vean qué bonito ver la fila aquí de personas esperando la bonita obra de Blanca Olmedo. Y nos encontramos en presencia de la poeta Perla Rivera, pues. Bueno, ya accedimos al Teatro Manuel Bonilla. Ese es el área de gradería. Y abajo está palco. También platea, bueno, creo que platea es este lugar donde están los asientos. Y allá es donde vamos a ver la obra de Blanca Olmedo. Genial. Uf, amigos, esto se merece aplausos, hasta de pies, con ojos, no sé. Estoy admirado, estoy anonadado todavía. Esta obra teatral es pero magnífica, me ha encantado. De 0 a 10 en el momento, bueno, hasta el corazón todavía lo tengo agitado. Déjeme decirle que se merecen un 10, bueno, un 20 de 10, eso está pero magnífico. Al final de la obra nos dimos cuenta que todavía hubieron personas afuera que no pudieron entrar lastimosamente. Los boletos nosotros lo adquirimos como hace un mes, ¿verdad? Lo adquirimos como hace un mes. Espero hayan disfrutado de estas tomas. Y los actores, wow, la verdad que se merecen todo el respeto del mundo. La niña, cómo actuó al final. Si ustedes ya leyeron el libro, pues ya van a saber qué pasa al final. Esa escena me rompió el corazón, casi me hace sacar una lágrima de la impresión. Y si, bueno, me preguntan a mí qué toma fue mi favorita, fue la del sacerdote cuando estuvo todo el escenario de color azul y el sacerdote de rodillas. Me pareció algo
tan oscuro como recién me recordara a Darth Vader, algo así como Star Wars en Darth Vader, cuando siente el dolor porque murió su esposa, algo así refleja los sentimientos de ese sacerdote porque exigía el perdón de Dios, porque sabía que él fue el culpable de la muerte de Blanca Olmedo. De la escena así visual que me encantó fue cuando el doctor Gustavo se le iluminó solo una lámpara sobre él y todo el escenario estaba oscuro. Esas tomas así fotográficas de video, esas me encantan. Les recomiendo seguirlos a ellos en las redes sociales. Voy a tratar de buscarlos y compartírselo aquí porque parece que el otro año también van a hacer otra obra. Así que respetos para todos los actores, me ha fascinado. Para ser la primera vez que vengo a un teatro y ver una obra, wow, estoy con las expectativas al 100, me ha fascinado eso. Let's go. Antes de continuar, le quiero presentar a alguien que es una poeta nacional de aquí de Honduras y nos va a hablar un poquito más a profundo de qué trata la obra y su escritora, que ella sabe más de estos temas que yo. Bueno, aquí se las presento. En la obra Blanca Olmedo, que realmente estuvo fabulosa, puedo comentarles que es una obra literaria hondureña, realmente es obligatoria en muchos de los colegios y muchos estudiantes ya la han leído. Trata sobre el contexto o una época en la que vivió Lucila Gamero de Medina. No es la típica novela del interior de los pueblos, sino que es una novela que refleja la clase en la que ella vivía, refleja esos distintos estatus sociales de la época. Ella era una mujer acomodada, era doctora y es una obra pues ambientada en esa época. Los parlamentos reflejan también el lenguaje que se hablaba en ese periodo de tiempo y es genial que la veamos, la disfrutamos totalmente. ¿Lloraste? Y lloré, tuve el famoso síndrome de Stendhal nuevamente cuando explotó esa maravillosa voz de ópera al final, sí lloré.